se dice que las inversiones fijas presentan un tiempo a largo plazo en el cual establecen una vida útil. Por ejemplo, un vehículo, se dice que un vehículo, de acuerdo a la ley 843, ley impositiva, dice que un vehículo tiene una vida útil de 5 años. Vale decir, un vehículo que se compra en el año 2021 va a finalizar su uso legalmente este vehículo en el año 2026. Pero en Bolivia podemos ver circulando hasta vehículos del año 70, del año 80, ¿no? Que aún siguen prestando sus servicios, vehículos de transporte principalmente, vehículos, flotas, micros, minibuses, camiones, volquetas, ¿no? Pero la norma dice que debería depreciar en 5 años, vale decir, considerar su vida útil de 5 años. Las inversiones intangibles hacen referencia a todos aquellos gastos en los cuales se va a incurrir antes de que el proyecto comience a funcionar o genere gastos de operación. Un ejemplo clásico de las inversiones intangibles son los gastos de tramitación de licencias, pago para la constitución de la nueva empresa, materia prima que se va a utilizar para probar la maquinaria o calibrar la maquinaria, gastos en capacitación previa al personal que se ha contratado, publicidad inicial que se vaya a realizar del negocio, que no se puede registrar bajo la partida de gastos de publicidad porque el negocio no está operando todavía. Entonces, en este caso, tengo que registrar como inversiones intangibles que se están desarrollando. Y finalmente, otro elemento importante que hacen un proyecto de inversión es el capital de trabajo, capital, todos los insumos, insumos necesarios para que pueda operar el proyecto, para convertirse luego en la empresa. En algunos proyectos que he estado viendo o identificando, lamentablemente, quienes diseñan el proyecto, muchos se olvidan del capital de trabajo. Ponen las inversiones fijas, vayamos a pensar, por ejemplo, un edificio, ¿no? La construcción del edificio, el equipamiento que se vaya a tener, si es que va a funcionar como un hotel. Vayamos a pensar en, en camas, roperos, el tema de los baños, todos los elementos que hacen a los baños, etcétera, etcétera, se instalan, pero no se piensa en el capital de trabajo. Pregunto, ¿cuál será el capital de trabajo que podría considerar en un hotel? ¿O no tendré que considerar un capital de trabajo? A ver, ¿quién me puede decir? Capital de trabajo de un hotel. ¿En qué se traducirá su capital de trabajo de un hotel? Inversión fija, está claro, ¿no? Todo el equipamiento, el edificio, la construcción que tenga que tener y el equipamiento que se le vaya a dar. Pero el capital de trabajo, ¿cuál será? ¿O no tendrá el hotel capital de trabajo? Licen, buenas tardes. Buenas Este, tardes. Tal vez, no sé si me equivoque, pero hay algunos hoteles, ¿no?, que hacen convenios con aerolíneas o otro tipo de convenios para que puedan asistir, digamos, tal vez podemos llamarlo eso, capital de trabajo también. No, en este caso lo que hacen, digamos, más hacen el contacto con las agencias de viaje, ¿no? Con las agencias de viaje lo que manejan es la comisión. Es decir, yo a la agencia de viajes X le pido que me haga fluir clientes turistas, que me fluya turistas cuando lleguen a Potosí. No tengan que estar buscando, sino ya tengan elegido un hotel a través del circuito turístico que venden las agencias de turismo. Entonces, ¿cuál es la ganancia que tiene la agencia de viajes al que me envíe a los turistas a mi hotel? Yo le pago una comisión a la agencia de viajes. Por el tiempo que puedo decirle el 5% del consumo de los turistas, voy a pagarle como comisión a la agencia de viajes.
o puedo quedar en una comisión fija, digamos, por mes, en función al número de turistas que me pueda dotar la agencia de viajes cuando venda los paquetes hacia la ciudad de Potosí, por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso se llama comisión. El capital de trabajo es aquel capital que me va a permitir operar o funcionar, no es el capital de inversión fija. En este caso, el hotel. Si el hotel va a brindar desayuno, por ejemplo, va a necesitar un dinero antes de que cobre por el servicio que ha prestado para poder brindar el servicio de desayuno. Entonces, necesariamente tendrá que tener un capital de trabajo que se oriente a esta situación para que puedan directamente tener el capital de trabajo en lo que es los insumos para preparar el desayuno, por ejemplo. Segundo, tendré que tener el material de limpieza, el material de limpieza que se tenga que tener para que pueda limpiarse el hotel. No puedo decirle al cliente, le voy a hacer la habitación, primero págueme. No hay, ¿no es cierto? Entonces, el hotel ya tiene que tener todas las condiciones de higiene, de prestación de servicios y contar con los recursos económicos para que se compren todos los insumos necesarios para limpieza, para que pueda tener el desayuno que pueda brindar a los clientes que se hospedan, tal vez algunos otros servicios adicionales, por ejemplo, Wi-Fi, Internet, ¿no es cierto? No le puedo decir al cliente, señor cliente, ¿quiere Wi-Fi? Sí, ya entonces págueme, voy a Entel, se lo contrato y le damos Internet. Ya tiene que tener el Internet funcionando, ¿no es cierto? Entonces, todos esos gastos tendrá que incorporar en lo que se llama su capital de trabajo, el capital que le va a permitir operar para poder brindar el servicio con calidad y calidez, ¿ya? Entonces, repito, es importante considerar el capital de trabajo. Ahora, el capital de trabajo dependerá del tipo de negocio que se está viendo, que se está analizando. No es la misma cuantía, no es la misma forma de calcular para cada tipo de empresa. Cada tipo de negocio tendrá su propia forma de definir su capital de trabajo. Por ejemplo, a ver, en una panadería, el capital de trabajo es mínimo, porque cada día estás recuperando el gasto que se ha hecho, ¿no es cierto? Entonces, normalmente ese capital de trabajo lo hacen de forma quincenal para estocarse de harina, por decir, cada 15 días, porque es trabajo recoger cada día la harina, lo que debería hacerse normalmente, cada día tener la harina, fabricar el pan, producir el pan, al día siguiente volver a comprarme harina, pero por no tener ese trámite moroso de ir a comprar cada día, ir al almacén, al distribuidor de la harina, entonces puedo comprar de forma quincenal. Entonces mi capital de trabajo tendrá que estar previsto para que pueda comprar cada quincena la materia prima o los insumos necesarios para que produzca. Sin embargo, en este negocio, cada 15 días rápidamente se puede recuperar el capital de trabajo, porque el pan se vende de forma diaria. Entonces es una forma diferente de cómo se maneja este tema en en lo que se llaman las panaderías, ¿no? Porque su ciclo económico es muy rápido. No pasa lo mismo, por ejemplo, en una fábrica de, de, de tractores. Una fábrica de tractores, ¿cuánto tiempo tarda en hacer los tractores? ¿Y cuánto tiempo tarda en venderlos? Al año, ¿cuántos tractores se venderán? No todos compran tractores, las instituciones públicas, el servicio de caminos o la ABC, que ahora se llama la ABC, va a comprar seguramente. Alguna que otra empresa constructora se dotará de este tipo de maquinaria, ¿no? Entonces, no es un bien muy vendido rápidamente, ¿no? Entonces, esos elementos hacen a que su capital de trabajo va a ser más grande y va a tardar en recuperarse. Entonces, repito, el capital de trabajo debe ser muy claramente identificado y cuantificado para que pueda ser realmente considerado en la estructura de todos los gastos que se vayan a realizar en la empresa. Luego, también estamos hablando de la puesta en marcha, decíamos, ¿no? Al inicio, al momento de planificar el proyecto, tenemos que considerar estos tres tipos de inversión. Luego tenemos un segundo momento, es durante la operación del negocio o funcionamiento del proyecto que ya se va a convertir en empresa. También hay que realizar cierto tipo de inversiones. Por ejemplo, las inversiones de reemplazo. ¿Quiénes se reemplazan? La inversión fija en la maquinaria. Decíamos, la maquinaria tiene una vida útil. No es que va a permanecer
por el tiempo indefinido en el proyecto. Hablemos de una empresa de transporte. Si una empresa de transporte, vayamos a hablar de transporte de pasajeros, estoy evaluando a 7 años de funcionamiento para ver su rentabilidad en 7 años de operación, seguramente que va a tener que hacer inversión de reemplazo en el año 5, porque las flotas, los vehículos, de acuerdo a la norma, se deprecian en 5 años. Entonces, hay que considerar una segunda compra de flotas para los restantes 2 años de funcionamiento y cumplamos esos 7 años de operación. Y el segundo tipo de inversiones que se realiza durante la operación del negocio es las inversiones de ampliación. Los negocios, decíamos, a través del tiempo y durante su funcionamiento van a pensar en crecer, en tener que desarrollar mayor sus operaciones, mayores mercados que atender, nuevos productos que introducir al mercado, un crecimiento de la población hace que exija más producto, entonces la empresa tiene que producir más. Por lo tanto, tiene que haber una mayor inversión fija, comprar más maquinaria y también incorporar más capital de trabajo. Si la panadería, que ahora estaba produciendo 10,000 panes y está proyectado dentro de 5 años producir 20,000 panes, esos 10,000 panes de diferencia que estamos incrementando va a necesitar más maquinaria, nuevas mesas para moldear, nuevos hornos para que se incorpore y mayor materia prima para que produzcamos una mayor cantidad de el producto que se tiene pensado. Entonces, repito, cuando hablamos de las inversiones, hay 2 momentos importantes en los cuales se hace la inversión. Previas a la puesta en marcha o el momento cero y durante la operación del negocio, que hablamos de la inversión de reemplazo y las inversiones de ampliación. Bueno, ya les expliqué sobre la inversión fija, que tiene que ver con terrenos, los impuestos y los gastos notariales que tenga que incorporarse, la preparación y adecuación. Este tema de la preparación y adecuación, por ejemplo, tiene que ver con incorporar, por ejemplo, la conexión de alcantarillado, el incorporar el servicio de agua potable y algunos otros servicios que tengan que incorporarse en el terreno. Entonces, todos esos trabajos que se hagan y que tienen un costo, se le van a sumar al costo del terreno. Edificaciones es la construcción de la infraestructura sobre la cual va a soportar la empresa, que puede ser un galpón, un edificio con oficinas administrativas, etcétera, etcétera. Maquinaria y equipo. La maquinaria y equipo también incorpora algunos otros gastos, por ejemplo, la instalación o otros activos incorporados. Como activos incorporados, por ejemplo, se tiene que en algunos tipos de maquinaria ya vienen los repuestos más, porque sabemos que el desgaste del funcionamiento de la maquinaria va a hacer que se requiera de algún repuesto necesario. Y puede ser que la empresa que lo ha fabricado incorpore ese repuesto en la venta de la maquinaria. O por el uso excesivo de la maquinaria, tenga que incorporar ya la compra de estos repuestos. Normalmente estos activos incorporados se da cuando las empresas están pensando en trabajar en 2 o 3 turnos. En estos casos, cuando hablamos de 3 turnos, la maquinaria funciona las 24 horas del día, no para. Lo que hay es cambio de personal, que va rotando el personal que va a ir controlando la maquinaria. Por lo tanto, esta maquinaria, como está siendo utilizada de forma intensiva, requiere de algunos repuestos que puedan ser considerados para el cambio de estos. Por ejemplo, un tema que a mí me llamó la atención mucho, los autitos rápidos que viajan a Sucre. Alguna vez uno por curiosidad, cuando está viajando al lado del chofer, pregunta, ¿no? ¿Cada qué tiempo cambian sus llantas? Y el chofer me decía, tenemos 2 tipos de operaciones. Primera es el cambio de las llantas delanteras por las curvas, por lo que se maneja el vehículo, se desgastan más rápidamente. Entonces, al mes y medio de haber cambiado llantas, primero se hace, las llantas de atrás van adelante y las llantas de adelante van atrás. Por otro mes y medio. Transcurridos 3 meses del cambio de llantas, hay que cambiar todas las llantas, la totalidad de las llantas. Ya se han gastado, ya han perdido su huella. Entonces ya es más riesgoso poder viajar porque la llanta ya no es tan segura. Entonces, cada 3 meses, por la frecuencia de viajes que hacen estos autitos, hacen el cambio, por ejemplo, de llantas, ¿no? Entonces, ahí vean, es una forma como ellos tienen que prever, por ejemplo, el cambio de ciertos repuestos o ciertos componentes de la maquinaria, que en este caso es el vehículo.
Hablábamos los vehículos. Decíamos que los vehículos también son parte importante de la inversión fija porque nos van a permitir o nos van a ayudar a desplazar la materia prima desde el proveedor hasta la empresa, hasta la fábrica o desde la fábrica hasta el cliente, hasta los lugares de distribución. Entonces, para eso vamos a tener que utilizar los vehículos y no como antes se hacía, ¿no? El gerente tenía su propio vehículo asignado más su chofer. Entonces, hoy en día el análisis que se hace, el análisis de inversiones, dice que todas las inversiones tienen que ser productivas, que realmente estén orientadas a que estos vehículos presten su servicio en la parte productiva, o sean útiles o contribuyan a la producción de la empresa y no sirvan para otros beneficios personales como antes se hacía, ¿no? El gerente tenía su propio vehículo, su propio departamento, entonces esta era una inversión no productiva, más bien le generaba una distracción de recursos que no estaban aportando a la empresa. Los muebles y enseres son aquellos equipamientos que diríamos eh, que necesita la empresa para que el empleado pueda brindar la atención eh, más tranquila, más confortable, ¿no? Un asiento, un escritorio, que se le dé una mesa de trabajo, ¿no? Que permita verdaderamente al trabajador estar bajo las condiciones de comodidad en el desarrollo de sus actividades. Entonces, para eso necesitamos este tipo de equipamiento que se llaman muebles y enseres. Todos estos elementos hacen a la inversión fija que requiere considerar el proyecto que luego se va a convertir en empresa. ¿Cuáles son los efectos que va a generar esta inversión fija? Primero, por ejemplo, me va a generar la depreciación. Todos estos elementos, a excepción de los terrenos, se deprecian. ¿Cuál será la vida útil de un edificio? Alguien que me pueda decir, ¿cuál es la vida útil de un edificio? 40 años, Lisa. 40 años es la vida útil de un edificio. Increíble, ¿no? Hay edificios. ¿La universidad cuánto tiene de vida útil? Más de 110 años. Esa infraestructura del edificio central tiene más de 110 años. Pero, ¿qué hacemos para que se mantenga? Hacer mantenimientos preventivos y correctivos, ¿no? Preventivos, es decir, cada año hay que pintarle, hay que revisar alcantarillado, hay que revisar la conexión de agua para que no haya filtraciones, no deteriore las paredes, etcétera. Entonces hacemos mantenimientos preventivos que tienen un costo y también mantenimientos correctivos, ¿no? Por ejemplo, la lluvia que ha existido ha desgastado la pared y ha hecho que una parte de la pared se caiga, ¿no? Porque estaba descubierta y no estaba protegida por techo, por teja o por calamina. Entonces, estos elementos van a hacer a que tengamos que hacer un gasto, un mantenimiento correctivo. Si uno prevé, planifica los mantenimientos preventivos, seguramente que los equipos, la maquinaria, la infraestructura va a tener una mayor durabilidad, va a mantenerse a través del tiempo. Pero si uno se descuida, seguramente cuando esté fallando, solo va a ser arreglar. Es como la máquina humana, ¿no? A ver, ¿cuántos van a hacer ejercicios? ¿Cuántos dejan de beber? Solo beben, por decir, una vez al mes. No, pues uno de joven agarra y lo que venga, no sé, hay fiesta esta noche, vamos, trasnochadas, etcétera, ¿no? La máquina se desgasta y cuando te cobra, cuando eres viejito, pues no, ahí están los achaques que te vienen, reumatismo, etcétera, y muchos problemas, fruto de cómo has manejado la máquina de joven. Entonces, recomendación, a veces de joven hay que cuidarse bien para llegar a viejito sano. Pero si has tenido un mal manejo de tu cuerpo, seguramente te la va a cobrar de viejito los achaques o las enfermedades que tengas. Cuídense, muchachos. Hoy en día no hay que desgastar la vida. Miren las cosas que están pasando y las que vendrán. Según los pronosticadores dicen, otras enfermedades más se acercan. Entonces, ¿será que vamos a comenzar a estar vivir cerrados o pendientes de que la enfermedad nos contagien, etcétera, etcétera? Entonces, ¿qué va a pasar? Y peor si no le doy atención a mi cuerpo, no le doy tratamiento de llevar una vida sana, etcétera. Puede ser que más rápido me vaya, ¿no? Dios no quiera, pero como dicen, cada uno administra su vida. Cada uno administra cómo quiere estar de viejo, cómo quiere llegar de viejo. Si quiere llegar saludable o quiere llegar destartalado, ¿no? Ya achacoso, de médico en médico, visitando, pucha, con una bolsa de medicamentos que tenga que tomar cada hora, ¿no? Entonces, a veces es difícil la vida. Volviendo a nuestro tema,
Inversiones intangibles. El segundo tipo de inversiones que decíamos que debe considerar el proyecto son las inversiones intangibles. Y estas inversiones tienen que ver claramente con el tema de los gastos que se vayan a realizar en el proyecto antes de que comience a funcionar. Y estos tienen que ver principalmente con gastos de instalación, licencias y patentes que hay que tramitar, quizás estudios de mercado para profundizar el tema de garantizar la información y realmente estar en el mercado que corresponda al producto, sistemas de información que se tengan que conseguir para poder manejar la información más automatizada dentro de la empresa. El diseño o ingeniería, gastos de organización, no lo que decíamos, la constitución que tiene que haber de la nueva empresa. Hay que hacer el acta de constitución, el organigrama, hay que poner el balance inicial con el cual va a iniciar sus actividades, cuánto es el aporte de cada socio que se está pensando, etcétera. Capacitación del personal. A veces hay negocios muy especializados o con maquinaria altamente especializada que necesita que el personal nuevo que se contrate tenga que ser capacitado antes de que comencemos a operar. Ese gasto en capacitación se tendría que registrar como una inversión intangible. Y la publicidad al inicio del negocio, al arranque del negocio, que se tenga que desarrollar, también tendrá que ser considerada como inversión intangible, ya que actualmente, antes de que se inicie el negocio, no hay una partida que diga gastos de publicidad. Durante la operación del negocio sí va a existir este gasto, pero antes de ello no va a existir. Entonces, estos elementos hay que tomarlos muy en cuenta claramente. Segundo tipo. Tercer tipo, hablamos de la inversión en capital de trabajo. Ya habíamos explicado. El capital de trabajo principalmente se lo va a utilizar para la compra de todos aquellos insumos, materia prima y todo lo que se necesite para poder producir antes de que comience a vender. El primer lote que se produzca de producto terminado tiene que hacerse con el capital de trabajo. El capital de trabajo en los negocios va rotando. A ver, un ejemplo que les pongo de la venta de periódicos, ¿no? En la venta de periódicos, no sé si alguien lo conocía, este amigo Julio. Julio era un morenito, un amigo que vendía periódicos en la esquina del mercado, en la Bolívar, esquina Bustillos, ¿no? Él ofrecía periódicos del Potosí, ahora tienen ya casetitas instaladas, venden revistas, ¿no? Y algunos otros artículos atractivos, ¿no? Como vehículos de colección y otras cosas, figuritas, tarjetas de teléfono, etcétera. Y este muchacho, ¿qué hacía? ¿No? El periódico costaba 4 bolivianos, ¿ya? Pero él compraba a 3 bolivianos, ¿no? Miren cuán irónica es la vida que en Potosí, ni siquiera nuestro periódico se imprime en Potosí, se imprime en Sucre, en las oficinas del periódico, ¿cómo se llama el periódico de Sucre? Patria, Liz. No, de Sucre. Correo, dicen. Correo del Sur, exactamente. En las oficinas de Correo del Sur se imprime el periódico El Potosí. 5 de la mañana o 4 de la mañana, el primer autito que viene a Potosí carga más o menos 300 periódicos y transporta. Llega a las 6:30, justamente frente a Entel, que son las oficinas del Potosí, descargan los periódicos y ahí está nuestro amigo Julio. Dice, muy bien, quiero que me vendan 100 periódicos. Con 300 bolivianos, compra 100 periódicos. Y durante toda la mañana él se encarga de vender sus periódicos a 4 bolivianos. Primero va por las peluquerías, va donde los estudios jurídicos de los abogados, ¿no? Porque mientras la gente está esperando, está informándose un poco, ¿no? Y él sabe en su mente que tiene la prioridad de que tiene que vender antes del mediodía los 100 periódicos. ¿Por qué será antes del mediodía que tiene que vender sus 100 periódicos? Es que ya ahí dicen el noticiero. Exacto, en la tarde, al mediodía ya pues la radio, la televisión te comienzan a informar, ¿no? Entonces como que la noticia que viene en el periódico ya perdió la vigencia, ya no es tan importante. Entonces él hasta las 10, 11 de la mañana vende sus periódicos. ¿Cuántos recauda? Se ha vendido 100 periódicos y los vende a 4 bolivianos. 400 bolivianos. Entonces la garra dice vendido 400 y no es el total su ganancia los 400, ¿no? Él dice 300 bolivianos tengo que guardar para mañana, que es mi capital de trabajo, y mañana tengo que comprar con estos 300
otros 100 periódicos. Y 100 es su ganancia, que realmente es la que ha llegado a obtener. Entonces, estos elementos son importantes de considerar. Al día siguiente, agarra los 300, hace la misma operación, compra. ¿Se han dado cuenta? Esa es la función que cumple el capital de trabajo. Tiene una rotación en el ciclo del negocio. ¿Ya? Entonces, en el proyecto es importante calcular el capital de trabajo. Repito, el capital de trabajo no hay una receta para poderlo calcular. Cada tipo de negocio tiene su propia forma de estimar su capital de trabajo y el ciclo económico que tiene. ¿Cuáles son los métodos que me van a ayudar a calcular el capital de trabajo? Primero puedo hacer por el método contable, que no es más que la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente me da el capital de trabajo. Un elemento muy fácil. Segundo elemento de cálculo, segunda forma de cálculo, es el método del periodo de desfase. ¿Qué implica el periodo de desfase? ¿Cuántos días no voy a tener dinero dentro de la empresa? Por lo tanto, tengo que contar con ese capital de trabajo. Para eso, lo que se hace es considerar el costo total que me va a generar la producción, dividirlo entre 360 días, considerando como año comercial, y ese costo unitario multiplicar por el número de días de desfase. Entonces, ahí voy a poder establecer la inversión en capital de trabajo. Y el tercer método es el método del déficit acumulado. El tercer método que se aplica es el método del déficit acumulado. ¿Y este método cómo funciona? Primero, considera los ingresos y egresos de forma mensual que se va a dar en un año. Y, por ejemplo, en el ejemplo que ustedes lo ven, los ingresos en el año 1, 2 y 3 no existen. Entonces, ¿qué me va a dar a entender? Que en el mes 1, 2 y 3 se está produciendo el producto. En el mes 4 recién se comienza a vender 4 y hay un gasto también, hay un egreso o salida de dinero de 150. Ahora, ¿cómo hacemos el saldo acumulado? Del mes 1, por ejemplo, el saldo es 60. Su acumulado va a ser 60, los mismos 60. Para el segundo mes, el acumulado, sigo generando 60, va a ser los 60 iniciales más los 60 del segundo mes, ya tengo 120 como gasto acumulado. Con el tercer mes, que también genero 60 como gasto, tengo 180. 180. Aquí haciendo la diferencia, 40 menos 150, 110. 180 más menos 110, menos 290. Va creciendo mi saldo acumulado. En el quinto mes, genero 50 de ingreso y de egreso 150, el neto me da 100. Tenía acumulado 290. Más menos 100, tendría menos 390. Sigo creciendo en el acumulado. En el sexto mes genero 110 y tengo como egreso 100. Genero un saldo de menos 40 y tenía acumulado menos 390. Entonces, haciendo la incorporación, menos 390 más menos 40 me da menos 430. En el séptimo mes tengo 20 de ingreso y 60 de salida, tengo un neto de 140. Entonces, al incorporar a mi acumulado, digo menos 430 más 140 me da menos 290. Vale decir, comienza a disminuir mi déficit, mi saldo acumulado, mi saldo de dinero que no estoy pudiendo generar, por eso se están generando saldos negativos. Los egresos son mayores a los ingresos. Identifico en los meses cuál es el mayor déficit o el mayor saldo negativo acumulado. En este caso se da en el mes sexto, que alcanzó a menos 430. Entonces, este dato se constituye en mi exigencia, en mi necesidad de capital de trabajo considerado para esta gestión, considerando el método del déficit acumulado más. Entonces, hay otras formas, por ejemplo, también de considerar el capital de trabajo. Ya cuando el proyectista ha ganado cierta experiencia, puede considerar un porcentaje que se pueda tener en función a lo que va a ser el tema
del cálculo de este capital de trabajo, un porcentaje, ¿no? Ya decíamos del costo variable puede ser del costo total, puede ser del costo fijo, ¿no? Entonces considera en función a un porcentaje que se pueda calcular. El capital de trabajo principalmente va a estar constituido contablemente por el efectivo que está en caja y bancos. Puede ser que existan cuentas por cobrar. Durante la operación puede ser que se esté pensando en que aplique crédito dentro del negocio. Van a ver los inventarios que se van a generar de los productos que vamos a manejar en el negocio. Cuántos los saldos que se van a ir generando de forma mensual se podría calcular, y tal vez algunos anticipos a proveedores que se puedan considerar como pagos para garantizar la provisión de la materia prima que se va a requerir. Ahora esto dependerá de que si hay, por ejemplo, un solo proveedor de la materia prima en la región, tendré que pensar en anticipos que me garanticen. Pero si tengo muchos proveedores, no necesito, ¿no? Es como decirles con un ejemplo para que me entiendan. Es como si decía, en mi zona existen muchos vendedores de pan, muchas tiendas de barrio que venden pan. Entonces, ¿para qué me voy a anticipar noche antes de reservar cierta cantidad de pan si existen muchas tiendas de las cuales puedo comprar? Pero si existiría una sola tiendita de barrio en mi zona y compra mucho pan en la zona, entonces no tendré que decirle, por favor, me lo vas a reservar 10 bolivianitos de pan para mañana. Le estaré dejando cancelado y mañana me los recojo el producto o el pan, ¿no? Entonces, en esos casos sí conviene hacer este anticipo. Reitero, como les digo, cada negocio es diferente de otro. Entonces tendrá que considerarse sus particularidades de ese negocio. Ahora, tengo que incorporar un cronograma. Ese cronograma que me va a permitir ver cómo se va a desarrollar la inversión. Aquí en este ejemplito, por ejemplo, para una industria, una planta de producción, digo el terreno. El terreno lo voy a comprar en el año 1, ¿no? O en el momento 1, y el 100% de su costo voy a gastar. En cambio, la edificación que me va a costar 125,000, lo voy a hacer en 3 años. Vamos a suponer que estamos hablando de un edificio multifamiliar de 15 pisos, que normalmente va a tardar ese tiempo en construirse. Lo primero que tengo que hacer es garantizar comprar el terreno. Lo segundo, en función a los planos, tengo definido el costo total de la infraestructura. Pero esa infraestructura no se va a gastar inmediatamente. Diré el 20% en el primer año. Vamos a comenzar a construir los cimientos y todo el esqueleto, el vaciado de esqueleto vamos a hacer. En el segundo año vamos a necesitar el 40% del costo total del edificio, porque vamos a desarrollar lo que es las paredes, la obra gruesa. Y en el tercer año vamos a hacer el equipamiento y el acabado de la obra fina, de tal forma que el 100% se disponga. Por lo tanto, estoy programando cómo se va a desarrollar esa inversión, ¿no? Vamos a suponer que tenemos vehículos, maquinaria equipo. La maquinaria equipo, mientras se construya, no puedo tener todavía. A la finalización de la construcción, tendré que comenzar a comprar, decir, voy a pagar el 50% para garantizar que compre y me lo envíen, y a la llegada deposito los restantes 50% de la maquinaria. El vehículo voy a comprar cuando ya esté todo construido. No necesito comprar antes porque es un vehículo que se va a utilizar en la parte de distribución. Entonces, como no estoy produciendo nada, no necesito comprar en el año 1, 2 o 3, sino cuando ya esté acabada la infraestructura y comience a funcionar el negocio. Entonces, de esta forma, ¿qué me va a permitir? Programar las inversiones y tener que cruzar con el financiamiento. Esto me va a permitir cruzar con el financiamiento, porque puedo buscar un financiamiento con el banco y al banco tendré que decirle mis requerimientos de inversión y los momentos en los cuales voy a necesitar dinero. Y el banco pueda presupuestar, pueda programar sus desembolsos de tal forma que sí yo cuente con el dinero en el momento oportuno en el cual necesite. Hasta aquí con las inversiones. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que exista de las inversiones? Licen, ¿podría volver a explicar del anterior, de la tabla del anterior, Licen? El cronograma de inversiones, el calendario de inversiones. No, el ¿Sí? anterior, Licen.
El anterior. El déficit acumulado del capital de trabajo. Así, ese número de días de desfase, ¿cómo vamos a sacar o cómo puedes determinar eso? Aquí, números de desfase, números de días de desfase. Ese es el tiempo en el cual la empresa no va a recibir dinero. Vamos a poner el ejemplo de la empresa que fabrica tractores, ¿ya? Un tractor normalmente va a tardar en construirse por las características y por el volumen de los tractores, normalmente 6 meses. Entonces yo diré, en 6 meses no voy a recibir ingresos, porque el producto no va a estar acabado. Hay que fundir el fierro, hay que darle la forma, no hay que esperar que nos lleguen las llantas, los aditivos que tiene el tractor, etcétera, etcétera. Entonces todo eso, ensamblar el mismo tractor, me va a tomar, pongámosle 50 tractores, me va a tomar ensamblar en 6 meses. Durante esos 6 meses la empresa no va a recibir dinero. Entonces a ese tiempo de 6 meses le llamo número de días de desfase. Entonces, esos días son los que tengo que considerar mi capital de trabajo para que me cubra ese periodo y tenga dinero suficiente para que el producto se acabe. Si no tendría el dinero, imagínense, no podría fabricarlo, ¿no es cierto? Entonces, una vez que tenga los 50 tractores producidos, los lleve al mercado, seguro se venderán 10 o 15 en el siguiente año. Entonces ya va a haber ingreso de dinero para poder volver a fabricar otro lote de tractores. Entonces su ciclo económico es largo de los tractores. Y ese tiempo que no tengo dinero en la empresa porque el producto no está saliendo, a ese tiempo se llaman números de días de desfase. Como le digo, los negocios no son iguales. En la panadería, por ejemplo, el número de días de desfase, ¿cuánto será? En una panadería. Cero, Creo que dice. no tiene cero, Horas. porque todos los días con Horas, ¿no es cierto? Son horas. Desde el momento en que produzco hasta el momento en que el pancito sale al mercado y vuelve a entrar dinero, es decir, se ha vendido, aquí está el pan. Entonces son horas sus necesidades de dinero. Entonces el negocio es cíclicamente rápido. Pero otros negocios no son así. Entonces, repito, los días de desfase son aquel periodo de tiempo que la empresa no recibe ingresos, pero sí genera gastos porque tiene que producir. Entonces, ese tiempo tengo que estar coberturado con capital de trabajo. Tengo que pagar sueldos a la persona que hace el tractor. Entonces, ¿de dónde va a salir ese dinero? Del capital de trabajo mientras se venda el tractor. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Segundo elemento que tengo que tomar en cuenta en el proyecto es el financiamiento. ¿De dónde se van a originar los recursos? Entonces, para hablar de financiamiento, tengo que entender claramente que las empresas se pueden financiar de dos fuentes, las fuentes propias y las fuentes ajenas. Y cada fuente tiene su propio costo de financiamiento. Cuando hablamos de fuentes internas o propias, hay aporte de los socios y tal vez cuando ya veamos en adelante en la operación, veamos utilidades no distribuidas que me van a ayudar a la inversión de reemplazo o me puede ayudar a la inversión de crecimiento. Pero a la inversión inicial me van a ayudar los aportes de los socios. O por el otro lado, puedo tomar en cuenta las fuentes externas, las fuentes ajenas que tienen que ver claramente con el préstamo de un tercero que va a hacer a la empresa, que pueden ser la emisión de bonos o las deudas que uno pueda aceptar. Ahora, la emisión de bonos, ¿cuándo se va a dar? Cuando la empresa comienza a funcionar y pueda emitir títulos valores. En este caso, la emisión de bonos le va a servir para la inversión de reemplazo o la inversión de ampliación, para esos requerimientos de recursos. Pero para la inversión inicial puede contar, por ejemplo, con una deuda. Puede ir al banco, proponer su plan de negocios, en qué consiste, las fuentes de las cuales va a generar ingresos y realmente tiene esa capacidad de poder generar recursos que le permitan tener cubrir esa deuda, el servicio a la deuda del negocio. Entonces son dos fuentes importantes. En adelante también se puede pensar en los proveedores.
lo que hacen los supermercados, ¿no? Una característica importante de los supermercados es que manejan capital de trabajo negativo. ¿Cómo es eso, capital de trabajo negativo, que pueda manejar ¿cómo se llama? Un supermercado? Porque la mayoría de los productos les dan en consignación, vale decir, a crédito, a 3 meses, a 6 meses, pero no más de un año. Como es capital de trabajo, normalmente es menor al año. Coca-Cola, por ejemplo, dice, ya te doy a 3 meses al supermercado del sur, pero le dice, Coca-Cola tiene un requerimiento, que estemos en la mejor ubicación del supermercado, donde el cliente, al entrar, me pueda encontrar rápidamente y pueda consumir el producto. Entonces, esa es una exigencia, diríamos, que hace el producto para poder generar un crédito con el cliente, ¿no? Entonces, le dice, quiero encontrarme en el mejor lugar de la góndola o de la ubicación del supermercado. Entonces, son formas de hacer la transacción. Por eso se dice que los supermercados manejan capital de trabajo negativo. ¿Por qué? Porque la mayor cuantía es el crédito de proveedores. Entonces, si vemos a qué es igual capital de trabajo, es el activo corriente menos el pasivo corriente. Para que el capital de trabajo sea negativo, el pasivo corriente tiene que ser mayor al activo. Por lo tanto, tiene más cuentas por pagar que cuentas por cobrar o bienes rápidos de circular en el activo, como son inventarios o el mismo dinero. Entonces, estos elementos pueden ser considerados. Repito, dependerá del tipo de negocio que se está manejando, ¿ya? Ahora, ¿qué es importante? Establecer la estructura de capital. Y esa estructura de capital fácilmente está considerada en la combinación que se vaya a dar del aporte propio y el aporte externo de cómo se consiguen los recursos para la inversión que se vaya a hacer. Por ejemplo, cuando tengo la estructura de capital que voy a manejar, digo, como ejemplo, para mis terrenos que me cuestan 100,000, con aporte propio 50,000 y con aporte externo con deuda va a ser 50,000, ¿no? Y así, cada activo que haya pensado, activo fijo, tendrá que establecerse cómo lo voy a financiar, qué proporción con recursos propios y qué proporción con recursos ajenos o con deuda que se vaya pensando. De tal forma que tenga al final cuánto va a ser de la inversión con recursos propios y cuánto voy a financiar con recursos ajenos. ¿Para qué me sirve esta información? Para que pueda calcular su costo de capital. Ya decíamos, necesitamos una tasa a la cual vamos a descontar el negocio o el proyecto. Tenemos que llevar los flujos futuros a valor presente y para eso me ayuda una tasa de interés. Y esa tasa tiene que ser calculada justamente del costo de la combinación de estos costos que se vayan a dar del aporte propio y el aporte externo. Y para eso está el costo promedio ponderado de capital o el WACC, que lo han visto en Finanzas 3 conmigo. Entonces ahí aplicamos esto del financiamiento para determinar esa tasa de descuento. Yo varias veces he visto muchos economistas que quienes son más expertos en desarrollar proyectos, esa tasa, por ejemplo, se inventan esa tasa de descuento. Le ponen 15, le ponen 18. Yo alguna vez en plan de chiste les digo, ¿cuánto le has puesto a tu proyecto de descuento? 18%. ¿Y por qué no le pones 19 o 17? ¿Por qué 18? ¿Cuál es la razón o el justificativo? No, es que 18 es nomás aceptable. O sea, es un valor subjetivo que le está dando. No tiene un respaldo técnico. Pero cuando uno conoce del tema financiero, puede pues hablar que cada fuente de financiamiento tiene un costo y ese costo tiene que cubrir el proyecto. Por eso se está aplicando esa tasa de descuento que ha sido calculada como el costo promedio ponderado de capital. ¿Alguna pregunta que haya sobre financiamiento? Yo digo que no, porque eso lo ven conmigo. ¿Alguna duda del financiamiento? Nada del financiamiento. Fuentes de financiamiento. ¿Cómo se calcula el costo promedio ponderado de capital? ¿A qué le llamamos efecto fiscal? A ver, ¿quién me dice? Por 2 puntos. Le voy a sumar a su perfil que muchos están bajos notas. ¿A qué se llama efecto fiscal? En la tasa de descuento. En el cálculo del WACC. Efecto fiscal.
Nadie. Licen, ¿es el impuesto que tienen sobre las sociedades en la rentabilidad? No. Efecto fiscal. Y el WACC maneja el efecto fiscal. Oscar, ¿está? Sí, Lidan, estoy aquí. Ya, por una salteña, no te puedo decir a vos por 2 puntos. Por una salteña, a ver. Ya, Dale la Lidan, respuesta. Dale. el efecto fiscal es el 25% que se lo cobra, que se cobra al financiamiento de los recursos ajenos, licenciado. ¿Que se cobra o se deduce? Se deducen. Ah, se deduce, ¿no? El efecto fiscal viene de la deducción que se hace de la tasa impositiva del IUE a los recursos ajenos. 1 menos T, una menos tax. Estamos descontando ese 25%, por lo tanto esa tasa se netea del impuesto. Por eso se dice se está aplicando el efecto fiscal. A eso llamamos efecto fiscal, a la deducción que se hace del impuesto a las utilidades sobre el financiamiento ajeno. Y eso está registrado muy claramente en la fórmula del WACC. Quienes han visto Finanzas conmigo, Finanzas 3, han visto el WACC, cómo se calcula, de dónde vienen recursos propios, recursos ajenos, etcétera. ¿Alguna otra pregunta, duda, por favor? Algo que no haya quedado claro. Hoy he tocado 2 variables claramente identificadas en el estudio económico financiero. El tema de las inversiones y el tema del financiamiento. Estas 2 variables son como 2 hermanos siameses. Cuando yo entré a administración, me acuerdo que el docente me dijo, la planificación y el control son 2 hermanos siameses. Si planificas, controlas. Si no planificas, ¿qué vas a controlar? Entonces, cuando se planifica, se activa el control. Lo mismo pasa con las inversiones. Si tienes inversiones que has de aprobar, automáticamente se va a activar las decisiones de financiamiento. ¿Cómo financio esa inversión? Ese es requerimiento de dinero. ¿Voy a ir por recursos propios o recursos ajenos? ¿Y en qué proporciones? ¿Cuál es su costo de estos recursos? Entonces tengo que considerar, y para evaluar esa estrategia de financiamiento, tendré que calcular el WACC y decir, este es el costo que tengo que cubrir mínimamente con el rendimiento que tenga el proyecto. Entonces esa será la tasa de descuento que aplique al proyecto. Por eso les decía, ¿no? Los economistas que no conocen de finanzas, que no conocen del WACC, le ponen cualquier tasa, descuentan a cualquier tasa. Como ignoran de dónde está viniendo la información, entonces subjetivamente aplican cualquier tasa. Pero cuando uno conoce que tiene que pagar el proyecto ese costo de financiamiento y esa es la tasa de descuento, entonces ya no me puedo inventar esa tasa de descuento. Tiene que estar técnicamente respaldada por esa fórmula, por ese cálculo que se va a hacer del WACC. Preguntas. Pues pregúnteme. Dicen ese patentes y licencias Sí. respecto a nuestro proyecto, no sé, pero si fuera un producto nuevo que estamos incorporando al mercado, ¿cómo podríamos hacer eso? Si fuese un producto nuevo y para que no le copie la competencia, usted quiere registrarlo, tiene que registrar en la Secretaría, en el SENAPI. Secretaría Nacional de Secretaría Nacional, SENAPE. Es una entidad donde le registran todos aquellos inventos, libros que uno haya escrito y todos aquellos inventos que se hayan dado, los registra, ¿ya? Hace un pago de un canon, creo que es 500 bolivianos, y le van a registrar como su patente, le van a dar una patente donde usted usted ha originado esa idea, ese producto, y es el dueño intelectual de ese producto. Si alguien hubiese plagiado o hubiese copiado esa idea, ese producto, ¿no? Estaría vendiendo en el mercado y no le da beneficios a usted, entonces tienen que resarcir ese daño económico. Esto es lo que ha pasado, les pongo como ejemplo con los Carcas, ¿no? ¿Se acuerdan la canción Llorando se fue? Que luego apareció, no sé si ustedes tal vez no han visto, en la época de los 80,
los Carcas sacaron una canción que era Llorando se fue, en ritmo de guayño, ¿no? Y esta misma canción se ha reproducido en Lambada, por un grupo brasilero, en Lambada. Pero los vivos de los Carcas habían registrado su canción. Entonces ellos hicieron un juicio internacional porque no respetaron derechos de autor los que cantaron la Lambada, Llorando se fue. Entonces con esto se han vuelto pues millonarios los Carcas, ¿no? Les han tenido que resarcir económicamente la pérdida o la ganancia que han tenido este grupo sacando uno como Lambada y que ha representado una pérdida para los Carcas porque ellos eran los dueños de la letra y la música. Y este grupo, sin respetar la autoría, ha tocado y lo han hecho como si ellos fuesen los autores. Les ha ido muy bien en este grupo, no me acuerdo el grupo brasilero cuál era, pero en un juicio internacional han tenido que resarcir económicamente este daño que han hecho a los Carcas. Lo mismo pasaría en la consulta que me hace. Si alguien genera un producto único, nuevo, que no hay en el mercado y está registrado con los derechos de autor, entonces si alguien plagiaría o copiaría sin pedirle permiso, sin darle las ganancias que se puedan generar, uno puede hacer un juicio y realmente beneficiarse de eso. ¿Alguna otra pregunta? Pues pregúntenme, por favor. Please. Oscar, pregúntame en cuanto a vos, del clima. Supongo que queda claro, licenciado. Ya. Por si acaso, por favor, voy a sacar hoy día el instructivo para la presentación del estudio de mercado y el estudio técnico. A esto les voy a acompañar el contenido total que debería tener un proyecto. Pero para esta primera presentación solo tienen que hacerlo del estudio de mercado y el estudio técnico, acompañando en anexos todos los instrumentos de levantamiento de información. ¿Qué quiere decir los instrumentos? Si he aplicado cuestionarios, he aplicado entrevistas, ese modelo tiene que estar adjunto en anexos. Si he hecho un plan de muestreo para aplicar una encuesta, cómo se ha calculado la muestra tendrá que estar en anexos incorporado en esta primera parte del proyecto. Ya es la primera parte del proyecto, no es la totalmente. ¿Alguna pregunta sobre este tema? Pues ya me aburrir vos a veces. Bien, si no habría más preguntas, entonces aquí estaríamos cerrando la primera parte de la clase, que es el estudio económico y financiero del proyecto. Si ustedes se han dado cuenta, muchos temas ya los hemos visto, estamos como repasando. Ya ustedes han tomado conocimiento en otras materias. Esa es la ventaja de proyectos, ¿no? El administrador ya conoce de muchas cosas. Lo que estamos haciendo en proyectos es ordenar esa información anterior que tienen, ese conocimiento, y adecuarlo para la formulación de un proyecto. No nos olvidemos que un proyecto da pie al nacimiento de una empresa. Entonces, todo administrador debería saber formular un proyecto para crear una empresa. Actualmente en lo moderno se dice plan de negocios, que en el fondo es un proyecto empresarial. Un plan de negocios es un proyecto empresarial. ¿Ya? Bien, jóvenes, muchísimas gracias por su atención. Disfruten de la tarde que aún está con solcito y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, jóvenes. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Licen. Hasta mañana. Hasta mañana, Licen. Hasta mañana.